sea, Juan Soldado a nada teme mientras tenga libertad, ¿no? Entonces yo creo que ese personaje de Juan Soldado, que lo hizo y lo dirigió Fernando Fernán Gómez y que cantaba por aquellos caminos aquella cosa de Juan Soldado a nada teme mientras tenga libertad, pues era, o sea, cuando un personaje lo encarna un estupendo intérprete, ¿no? Y aquello, la magia de todas las cosas que aparecen en esa pequeña obra encajan, no decaen, siempre son divertidas, interesantes y queda algo. Es el personaje que se crea solo, no lo has hecho tú lo has inventado, lo has pensado, lo has visto en tu cabeza, pero alguien luego lo encarna de verdad, ¿no? Y para mí quizá ese personaje del soldado, que viene de la tradición oral, ¿no? Es el personaje que yo diría, pues yo escribí Juan Soldado, a ver qué pasa, ¿quién me tose a mí, no? ¿Alguna otra pregunta por vuestra parte? Bueno, mientras, si se anima alguno de los compañeros, tú has citado a Fernán Gómez, a Pilar Miró, Chavarri, has trabajado con gente muy importante. ¿Cuál ha sido un poco el método de trabajo? ¿Tú has aplicado siempre un método? ¿Ellos te han ido de algún modo planteando el ir cambiando y adaptándote a su manera de entender las cosas? ¿Cómo has trabajado con estos directores tan importantes? A ver, estos directores tan importantes, unos son simpáticos, otros antipáticos, unos tienen muchísimo talento, como podría ser el caso de Fernando, tanto como escritor, como intérprete, como director de teatro, gente muy completa, ¿no? Esto en que dices, he trabajado con los mejores, qué suerte, ¿no? Y luego hay como dentro de la industria que podemos analizar así de forma más sencilla, a mí me parece la figura básica la del productor, ¿no? Porque un director, pues, está muy bien, pero un director depende de todo su equipo, depende de qué tiene entre manos como guión, de cuánto presupuesto le ha dado el productor. Yo me he relacionado siempre mejor con la gente que ha puesto en marcha el proyecto, y ahí pienso en productores, ¿no? Si hablamos de Enrique Franco, estamos hablando de Ricardo. Enrique era su tío, que era jefe mío en Radio Nacional, y que me echó, por cierto, de una... Ahora hablamos de los guiones de radio. Sí. Pero, a ver, ya me he perdido bastante, que suelo perderme, ¿no? O sea, el guionista es alguien que vive en el caos y que lo intenta ordenar. Del productor que te... El productor. Me parece que la figura que ahora mismo nos falta en esta industria son productores, eso que llamamos los productores independientes, los productores autores, ¿no? Que es gente que cree en ese proyecto, que arriesga su tiempo y que contrata a la mejor gente. Yo siempre he entendido más la figura yo también he producido alguna cosa, y esa figura me parece importantísima. Y la del director, soy un poco de esa teoría del mundo hollywoodense, de que hay directores que no sabrían dirigir el tráfico de un pueblo pequeño, ¿no? O sea, que no es tan importante, ¿no? O sea, hay directores que a su vez son productores, que a su vez son escritores y que reúnen en sí mismos toda esa gama. Pero como cosa profesional que me gusta mucho e industrial, me parece que la figura clave es la del productor. No era la pregunta que tuviera preparada, pero los guiones de radio, eso fue una escuela y una enseñanza para ti realmente importante, ¿no? Y construir historias para la radio, que además es un medio que me apasiona personalmente. Sí, ¿Cómo fue la experiencia? Claro. ¿Cómo fue la experiencia? Claro, porque la radio es todavía más sugerente, ¿no? No tiene ni siquiera el que una imagen te asuste o te pongan un efecto especial que llega al malo, que la caballería, que los indios, ¿no? No tiene nada de eso, simplemente es la voz y el ritmo de la voz y lo que cuenta, lo que dice esa voz delante de un microfonito directamente a la oreja del oyente, ¿no? A mí me gusta muchísimo la radio y he hecho cosas que me han gustado mucho. A mí me llevas a una radio y bueno, yo no les digo que me voy a agarrar ahí, que no me voy, ¿no? Porque yo creo que me gusta más la radio que casi ninguno de los otros medios. Te contigo, hemos tenido además unas voces en este país, en el mundo de la radio, absolutamente maravillosas. Maravillosas. Que eran capaces de estas historias elevarlas Claro. a un nivel absolutamente... No, y esa cosa estupenda, ¿no?, de la radio. Yo no pensaba, mientras que escribía esas 2 paginitas cortas que he escrito para contar, para leer esta tarde, cogía los papeles y me viene siempre a la imagen cómo hay que quitar el papel delante del micrófono, ¿no? Claro.
para que no suene el papel, ¿no? Hay de esas horas mágicas, ¿no? Estupendas, que te gustan y dices, por favor, deme un micrófono, ¿no? Y deme un pequeño equipo con alguien detrás de un cristal que te dice que cortes, que tres, que reloj, ¿no? Qué maravilla, ¿no? De comunicación. Y sabes que quien esté escuchando, si lo atrapas, va a seguir escuchando. Y en el cine ya es más difícil, es como más complicado. Es que el cine es un invento complicado porque es que imita la vida completamente, como si fuera verdad, ¿no? Claro. Pero la radio es bárbara. Te hago una última pregunta, si no hay preguntas. Ah, sí, hay una aquí. Pues venga, no, por favor. Gracias, buenas tardes. Hablabas antes de que a raíz de la pandemia la sociedad está como idiotizada, ¿no? Podríamos decir también pues anestesiada. ¿Crees que de alguna manera esa anestesia se reflejará en las historias que se escriban, no sé si a corto o medio plazo? Yo creo que si despierta alguien de esta anestesia o de esta cosa absurda que está pasando, serán los escritores y será la gente que intervenga en radio, serán los comunicadores, los que de alguna forma comunican, porque lo otro no parece que se mueva, porque todo el mundo está como esperando que alguien pare este desastre, pero nadie hace nada. Y yo creo que eso sí viene. Bueno, el otro día hablaba con una psicóloga muy simpática que conocí y le decía eso, esta preocupación tremenda, diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que no estemos todos en la calle subiéndonos por las farolas, ¿no? Y entonces me decía, es que la sociedad está deprimida, me decía ella. O sea, ha habido, después de la pandemia, todo el mundo ha dicho, uy, qué horror, qué horror, qué horror, vivamos, tomemos la cervecita, la terracita, porque esto se va a armar y disfrutemos de este último minuto. Por una especie de depresión, ¿no? El hecho de que haya tantos jóvenes y tanto índice de suicidio y de absoluta depresión de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que los que despertarán, o unos de los que despertarán, seremos la gente que escribe, que comunica en radio, en la prensa, y sobre todo esperemos que los profesores hagan algo en las escuelas, ¿no? Y que nadie tire la toalla, ¿no? Que tenemos que las pobres criaturas estas muertas, que los decimos como números, ¿no? Pues no sé cuántos muertos, pues en las pateras venían tantos niños ahogados, no sé cuántos, con esta alegría. O sea, que puedan vivir estos niños y estas niñas y convertirse en grandes hijos de puta, que ya acabaremos con ellos, que acabarán sus colegas con ellos, ¿no? O les centrarán, ¿no? Pero que haya vida, por favor, respetemos un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que los escritores, o los que nos dedicamos a todo, y los comunicadores, sobre todo los maestros, tendrán que intervenir para que los políticos dejen de hacer idioteces, ¿no? Y que los tanques, como decía, tenía un médico muy simpático, que era cuando los médicos se compraban el aparato de rayos X, ibas a su consulta y te hacían la placa aquella, ¿no? Y tenía yo aquel médico simpático, que era el pediatra de mis hijos, y él decía, yo es que creo, yo me he comprado este cacharro, ¿no? Esta tal, y los dentistas igual se compran sus aparatos. Que los que quieran guerra, que se compren ellos los tanques, ¿no? Pero, entonces, bueno, no sé, yo creo que tiene que haber una pequeña reacción a lo que nos está pasando. No se puede tolerar el telediario, no se puede aguantar ese índice de estupidez, de maldad y sobre todo de estupidez, ¿no? De vamos a destruir al mundo, vamos a hacer más tanques. Bueno, a ver, pues yo pongo aquí no sé qué, unas palmeras en Gaza, pero ¿usted qué dice? ¿Cómo puede seguir hablando? Vamos, bájese del escenario, usted está despedido por la gente, ¿no? Bueno, yo creo que algo pasará, que habrá una reacción, yo confío. Y vamos, si yo estoy en eso, de si tengo un micrófono, tengo un tal, yo voy a hablar de eso y de nada más. Claro. De despertar, como decía Byron, ¿no? Despertar, hijos de España. Precisamente quería ahondar sobre eso, ¿no? El micro, por favor. Quería precisamente preguntarte tu opinión sobre qué papel juegan la arte, no solo el cine, la radio, la literatura, los maestros, sino el arte en general. ¿Qué papel puede jugar en un mundo que todavía no comprendemos muy bien cómo vamos a acceder a eso? Al cine que sea alternativo, a la música que sea diferente. ¿Qué papel piensa Lola que tiene el arte en esta posible solución? Pues yo creo que la solución está un poco en aburrirse, ¿no? Está todo el mundo tan entretenido leyendo las 20 tonterías que dicen unos y otros, y la comunicación
fluye con tanta tontería y tanta insulse, pero yo creo que un poco de aburrimiento no vendría mal, ¿no? Pero no solución como ya tener yo una solución, más allá de decir lo que pienso y respirar por la herida, ¿no? Pero yo creo que pensar no estaría mal, ¿no? Diciendo que nos estamos jugando y mantener la memoria viva, el hecho de que no sepamos más allá de 40 o 50 o 60 años atrás, ¿no? Es como muy... Pero solución yo no lo sé, es que nosotros, la gente que escribimos o que contamos, los que estamos ahí sentados en la plaza del pueblo contando historietas, no somos nada más que alguien que divierte al que pasa por al lado, al que está en la plaza pública, ¿no? Pero la solución está simplemente en contarlo, pero la solución total está en que aquellos que escuchan, que piensen un poco que les conviene. ¿Os conviene de verdad lo que se... O sea, a Estados Unidos le conviene lo que ha votado? O sea, pues parece que no, ¿no? O a lo mejor alguien lo dudará, ¿no? Pero sobre todo esa especie de matonismo de estas personas y estas imágenes, es que deben decir, no, usted no puede seguir haciendo esto, ¿no? Pero vamos, no hablo solamente del señor Trump, ¿no? Sino de muchos otros personajes y de muchas otras políticas absolutamente terroríficas, ¿no? En montones de países, ¿no? Pero la solución yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo estoy en el lado de decir, lo quiero contar, o sea, de momento no mi obligación, o como diría Yvonne Blake, estupenda presidenta de la Academia, es nuestro deber, it's our duty, ¿no? O sea, es nuestro deber pasear, mostrar, que la gente quiera la cultura, el cine, los festivales, a Málaga, y que la gente sepa lo que es Málaga y la gente que ha pasado y que tenga un poco, que sea menos frívola, menos tonta, ¿no? Yo me parece que la única solución, si es que hay una solución, es la de formar a los profesores, a que los maestros tengan una mejor formación. Y eso quizá hará que el mundo siga un poquito. Si no, oye, que ese mundo, que vengan los marcianos y eso.